Tenemos las 8 de la noche en punto. Estamos en vivo en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora y estamos originando desde el corazón el centro de la democracia en Colombia. Ven ustedes entonces a mi derecha el Congreso de la República, lo tengo también aquí al frente con el Capitolio, y cruzando esta plaza de armas está la Casa de Nariño. Estamos originando en esta emisión especial desde el funcionamiento de estas importantes ramas del poder en Colombia, porque precisamente vamos a hablar del funcionamiento y también el relacionamiento que se ha dado entre el presidente Gustavo Petro y el Congreso en los últimos días, quizás las últimas horas que han sido clave para determinar o para fijar un rumbo en lo que tiene que ver con propuestas del presidente Gustavo Petro que son bandera, incluso desde su campaña. Estamos hablando de lo que pasó con el presupuesto general de la Nación, que finalmente se va a expedir por decreto, y el monto que muchos sectores cuestionaron, incluso sectores afines al gobierno de la misma bancada, 523 billones de pesos, y para muchos esto marcará un rumbo distinto en la aprobación de otras reformas, nada más y nada menos que de la tributaria, de la cual depende también ese presupuesto. Vamos a analizar entonces ¿qué incidencia pueden tener esos movimientos del gobierno y si el Congreso finalmente responderá a esa actitud terca que han calificado algunos parlamentarios como Angélica Lozano, Alejandro Carlos Chacón, otros por supuesto de la oposición, o si pasará lo que siempre pasa en política, y es que finalmente se llegan a unos acuerdos tras bambalinas aquí entre congresistas, el gobierno y sus ministros? Para hablar de ese tema saludamos a nuestro panel de lujo, a Gabriel Cifuentes, analista político de la casa. Gabriel, como siempre, un gusto. María Camila, muy buenas noches a usted, a mi querido colega Pedro y por supuesto a la amable audiencia de Sala de Prensa. Ya lo saludó Gabriel. Nuestro otro invitado es Pedro Viveros, analista político de Voz Populi de Blue Radio. Pedro, bienvenido. Un saludo, María Camila, a usted, a Gabriel y a los que nos están viendo en este momento. Un saludo especial para los dos. Bueno, están viendo ustedes entonces el fondo especial que tenemos hoy. ¿Cómo será, Gabriel, que están cayendo en el legislativo las decisiones que está tomando el presidente Gustavo Petro, que pues en las últimas horas, y lo conversamos en la emisión del lunes pasado, pues les dijo el presupuesto se decreta, gústeles o no les guste, por el monto de 523 billones de pesos? Pues María Camila, el presupuesto se tiene que decretar porque así lo ordena la Ley Orgánica de Presupuesto, que establece claramente que si para el 24 de septiembre a medianoche no se lograba aprobar en primer debate de las comisiones económicas conjuntas el proyecto del gobierno, este tendría que decretarse para el 21 de octubre. Pero lo que está detrás, María Camila, es un error, a mi juicio, tanto del gobierno nacional, que insistió en un presupuesto desfinanciado, incluso a pesar de la evidencia presentada por diferentes sectores por fuera y dentro del Congreso, pero también el Congreso creo que asumió una posición en donde el decreto es una mala noticia tanto para el presidente como para el Congreso. Recordemos que desde el gobierno de Andrés Pastrana no se decretaba un presupuesto. La ley de presupuesto año a año generalmente es un trámite que no implica mayores dificultades, que puede estar sujeto a ajustes tanto en las partidas como en los montos, y seguramente eso es lo que va a pasar, pero definitivamente hoy pierde el gobierno y pierde también el Congreso de la República. Pedro, el presupuesto se tiene que decretar, como bien lo menciona Gabriel, pero yo creo que el mensaje que hay que analizar acá es el del monto, porque pues es una de dos: o el presidente tiene que modificar su mismo decreto en enero por 511 billones por lo menos, o se lo tumba la Corte y rige el del año inmediatamente anterior. Ese monto inamovible para el gobierno, ¿qué mensaje envía para usted? Pues para mí, María Camila, son dos cosas diferentes. Una cosa es el presupuesto, que por supuesto le corresponde al presidente como en cualquier, digamos, entidad, institución, corporación, es fijar lo que va a gastar, cuál va a ser la línea donde se va a mover su gasto durante este periodo. Y eso lo puede incluso, pues como estaba diciendo Gabriel hace un momento, por medio de un decreto lo puede hacer el presidente, lo puede hacer el alcalde
de Bogotá, por ejemplo, sin necesidad de que se lo apruebe el Consejo o el Parlamento. Ese es un caso, el del presupuesto. El otro es el de la ley de financiamiento, que sí tiene que tener aprobación del Parlamento, porque pues una cosa es un decreto y otro es una ley. El gobierno no puede por decreto fijar impuestos, eso le corresponde al Parlamento. Y me parece que el gobierno no logró, no sé si estratégicamente, o quiero dejarlo en mi opinión, no logró diferenciar las dos cosas, sino que metió las dos en el mismo paquete. Y creo que ahí el Parlamento no se equivoca al ejercer su independencia, porque no pueden hacer un presupuesto contando con una plata que yo no he aprobado. Y me parece que ahí es donde sí opera eso que usted tiene allá, María Camila, de la diferencia de poderes en ese escenario tan bonito que siempre nos regala el centro de Bogotá a los colombianos. Y es el presidente por un lado y el legislativo por el otro. Entonces a mí me parece que esta discusión tiene que dejar muy bien claro quién tiene qué responsabilidades en este escenario. Pero le repito que creo que no lograron separar o no sé si estratégicamente el gobierno quiso presentar las dos para provocar este interesante debate en el que estamos abocados los colombianos, María Camila. Es muy interesante, tiene razón en eso, Pedro. Tenemos las 8:06 y tenemos varios comentarios de usuarios a esta hora. Por favor, déjennos sus comentarios a lo largo de esta emisión. David Pell, también de Darío Mesa. También nos escribe Oscar Aguilar, hablando precisamente de los recursos de la nación. Juliana, también Michael, Diana Rodríguez, Rose River, varios usuarios activos con el tema puntualmente del presupuesto. Gabriel, hablemos de esa separación de poderes y de lo que hablaba Pedro, ese equilibrio sano. Hay congresistas liberales que hoy decían que no se tiene que mezclar lo que es el ejercicio legislativo de control político con la actitud de terquedad del presidente Gustavo Petro, en visión de ellos, en su opinión, y del ministro de Hacienda puntualmente con este tema. ¿Usted cree que esa balanza está más hacia un lado que hacia el otro? No sabría decirle, María Camila, pero lo que sí es claro es que más allá de la ley de presupuesto, que repito, es atípico que se tenga que decretar en los últimos 30 años, 35 años, solo se ha decretado una vez y se presenta todos los años. Lo que sí es cierto es que parece que la actitud del gobierno de ser intransigente, de apelar al acuerdo nacional y a un consenso solo si va en la línea de lo que el gobierno considera que debe ser un proyecto de ley, como está pasando con la reforma a la salud, como está pasando con la ley de presupuesto, puede también ser una estrategia en la cual, en la medida en que el Congreso le siga tumbando las normas o la Corte Constitucional por las chambonadas que se hacen en el trámite legislativo, las declaren constitucionales por vicios de trámite o por afectaciones sustantivas en su contenido, pueda tener el argumento y alimentar esa narrativa de que está siendo objeto de un bloqueo. Que si hay un problema en la salud no es por el gobierno ni por la mala gestión, sino porque el Congreso lo bloqueó. Que si no hay recursos de inversión no es por el gobierno, sino porque el Congreso no le quiso pasar la estatutaria. Que si no hay pensiones para los viejitos y un plato de sopa caliente no es por culpa del gobierno, sino de la Corte Constitucional. Y creo que ya esta estrategia viene haciendo carrera para, nuevamente lo digo, alimentar esa narrativa de que el gobierno está siendo bloqueado y perseguido por las demás entidades y por las demás ramas del poder público, y eso es desafortunado, inconveniente y sobre todo alejado de la realidad. Y es que eso nos lleva a analizar otro punto, Pedro, y es que llevamos mucho diciendo que de pronto la actitud inicialmente con lo que fue el rompimiento de la coalición de gobierno en abril del año pasado, después con esos choques en el trámite de la reforma a la salud, con todo lo que ha pasado, se vendría entonces una ola de caídas de reformas del gobierno, sin aparente aprobación o ambiente en el Congreso. Y mire que lo estamos diciendo hoy con el tema del presupuesto, lo dicen muchos parlamentarios, pero aquí en la Cámara de Representantes se acaba de aprobar la ponencia mayoritaria de la reforma laboral con
con 91 votos, solo 4 en contra. Y lo que dice la ministra de Trabajo es que ella ve el ambiente para que se le apruebe este proyecto antes de octubre, es decir, la próxima semana. ¿Será que la actitud del presidente algún día sí va a llegar a generar una ruptura real en este relacionamiento o serán simplemente advertencias como las que hemos visto? Mire, María Camila, la política es una gran contradicción de intereses. Yo la veo así. Eso no está hecho, digamos, para los santos o las vírgenes. Está hecho para que haya esa contradicción de intereses en el Parlamento de cualquier democracia. En la legislatura pasada, el señor presidente y su gobierno pasó, para mí no pasó, digamos, con buenas calificaciones esa legislatura. Le pasó una ley concurso remedial que fue la pensional, que está hoy pues en manos de la Corte y ahí yo llamo eso lo que en mi época era un curso remedial. Y el señor ministro de la anterior legislatura, pues usted ya vio, fue defenestrado. El doctor Cristo es el tercer ministro de la política en Colombia. Yo creo, María Camila, que al tercer año de una legislatura de un gobierno, no se le ve a este gobierno el oxígeno que debería tener un gobierno en este momento. Normalmente los gobiernos que hacen en los primeros 2 años entregan absolutamente todo a su caudal político para sacar adelante una agenda. Y mire lo que está pasando hoy. Este gobierno que no tiene una buena calificación ni en la opinión pública ni en el manejo del Congreso como quedó demostrado en la legislatura anterior, decide no solamente tratar de pasar unas leyes que ya se le cayeron, sino que además está metiendo unas leyes nuevas al Parlamento, con cosas como la reforma política, que creo que la presentaron en estos días. Si usted suma todo eso, María Camila, yo creo que el gobierno está empecinado en entregarle unas funciones a unas mayorías que no tiene y que en muchos casos son menguadas en el Congreso, sobre todo en el Senado. Yo no sé con qué objetivo, porque así como el gobierno quiere echarle la culpa al Parlamento, el Parlamento quiere reelegirse, María Camila, en menos de 1 año y medio. Las elecciones, la campaña comienza el año entrante. Entonces yo no veo a esos congresistas votándole al presidente 12 billones de una ley que eufemísticamente llaman de financiamiento, y eso es una ley, eso es una reforma tributaria, en mi opinión. Entonces no veo a los parlamentarios a 1 año de las elecciones, repito, en el 2025 arrancan las campañas, sacándole más tributos a los colombianos, pero además metiendo más reformas que en su momento unas se cayeron y ahora trae unas novedades que nadie entiende, como la de reforma a la política. Todo esto para decirle, María Camila, que en esa contradicción de intereses que es la política, me da la impresión que el gobierno no está manejando de una manera eficiente el Parlamento. Para lo único que le ha servido es para tener un virtual ganador en la Procuraduría, pero siendo un ganador más por parte del Congreso, como es el doctor El Hash, y no un ganador por parte del señor presidente de la República. Ese sería mi análisis de lo que creo yo está pasando allá adentro. Tenemos las 8:13 y es que eso que usted menciona, Pedro, Gabriel, me recuerda una frase o un dicho que hay aquí muy famoso en el Congreso. Lo acaba de definir Pedro a la perfección, y es que en el legislativo, en una legislatura de 4 años, el primer año es del gobierno, el que Pedro mencionaba, entregan todo. El segundo es de ambos, de gobierno y Congreso. El tercero, en el que estamos, es del Congreso, porque ya pues el gobierno se empieza a ver ahogado con sus iniciativas. Y el cuarto no es de nadie porque es electoral. ¿Usted cree que con este precedente o estas teorías sobre la mesa, al gobierno se le podrían voltear, digámoslo así, algunos de esos congresistas que uno ve especialmente en la plenaria de la Cámara, que han aprobado reforma a la salud, reforma pensional y hoy la reforma laboral? Yo lo veo difícil. Yo creo que el análisis se tiene que hacer separado Cámara-Senado, pero María Camila, cualquier ley tiene que pasar por la Cámara Baja y por la Cámara Alta. Hoy esa votación del informe de ponencia de 91 votos contra 4, lo que da cuenta es de la salud que todavía tiene el gobierno en la Cámara de Representantes, pero recuerde que así también fue con la reforma pensional
que así también fue con la reforma a la salud, y ya cuando llega al Senado, las mayorías y el ambiente político es otro. Entonces, si bien el gobierno todavía sigue manteniendo unas mayorías, incluso de partidos que en el Senado no le votan a favor de los proyectos del gobierno, pues esas mayorías son pírricas, porque en el momento en el cual se tramite un proyecto como el que va a pasar de la reforma a la salud, que comienza su trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, cuando llegue al Senado va a tener problemas y va a tener una gran dificultad para tramitarse. En lo que sí estoy convencido es que el gobierno desaprovechó ese primer año donde tenía una aplanadora tanto en el Senado como en la Cámara. Tuvo una coalición que no ha tenido ningún presidente en los últimos años, con la posibilidad no solo de sacar adelante el paquete social, la reforma de servicios públicos, de educación, el código minero, la ley de paz total que se esfumó completamente y que debería ser la piedra angular de una de las banderas más importantes del gobierno, que es la paz total. Dejaron correr ese primer año, esas mayorías, esa maniobrabilidad política que tenían, se enfocaron en la reforma a la salud, dinamitaron la coalición, y ahora, en el tercer año, donde el capital político del gobierno es pobre, sobre todo en el Senado, donde hay un afán electoral y donde el gobierno poco a poco ha ido cerrando filas y cerrando la posibilidad a un diálogo político, va a ser muy difícil que proyectos como la reforma a la salud y mucho menos la reforma política puedan tramitarse tanto en Cámara Baja como en Cámara Alta. Tenemos, Gabriel y Pedro, las 8:17 y varios comentarios alrededor de este tema. Bitpel nos está acompañando en este debate. Un saludo muy especial también a Michael Chaquiro de Bermúdez. Y también están quienes preguntan, Pedro, por el manejo del gobierno, no solo en su relación con el Congreso, sino como tal lo que está haciendo el presidente con diferentes sectores. Mire que la reforma laboral, hoy muchos decían, es hostil con el sector privado. Decía Hernán Cadavid del Centro Democrático, muy cercano, hay que mencionarlo, al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que esta reforma laboral hace ver al empleador como un esclavista y al trabajador como un esclavo. Y se suman críticas sobre relaciones rotas, no solo estas dos, sino también con las cortes que tenemos cruzando la Plaza de Bolívar y el sector empresarial. ¿Usted cree que las relaciones del presidente en general están pasando por un mal momento con los diferentes sectores fundamentales del país? María Camila, yo creo que esas relaciones están frías como el que usted debe estar sintiendo allá en esa plaza donde está ubicada en este momento Bogotá. Si es así, es bien frías fuerte. por eso. Entonces, le voy a decir por qué están tan frías. Es increíble lo que pasa con el primer mandatario. El presidente de la República debería estar por encima de la pugnacidad. Mire usted que, por ejemplo, otro edificio que está cerca donde usted está ubicada, María Camila, que es la Corte Suprema, le dijo al presidente de la Corte Suprema que él no entendía cómo un negro podía ser conservador. Eso tiene una carga muy complicada. Esa no es una frase para el primer mandatario de ninguna nación del mundo. Es una frase que genera, desde el punto de vista humano, ese señor, el presidente de la Corte, es un señor que, entre otras cosas, el presidente Petro debería tenerlo como ejemplo para mostrar, porque es un señor que viene de una zona del país donde la mayoría de las personas no llegan a la instancia donde llegó el doctor Chaverra. Y el presidente decidió optar por esa frase tan desafortunada, en mi opinión. Ahí ya tiene un enfriamiento con un sector importante. Mire, yo repito esto y siempre lo digo cuando estoy con Gabriel. Gabriel es abogado. Yo no había visto en Colombia que los magistrados de las Cortes no fueran a la posesión de un colega, como fue la posesión de una importante magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, y no fueron a esa posesión de ella pues, mandando un mensaje de una molestia, de una solidaridad de cuerpo. Y yo creo que el presidente debería estar tejiendo una armonía entre los poderes y no entrando en esa pugnacidad. Eso para decirle del enfriamiento que le repito que hay con las Cortes. Ahora ya hemos hablado suficientemente del Parlamento, ya lo que está pasando ahí. En la opinión pública, pues el presidente está en un menguado 29%, cuando tuvo el 51% cuando ganó la presidencia.
Y le voy a decir otra cosa, María Camila, hablando de temas también que tienen que ver con el sector económico de nuestro país, como es lo del presupuesto que activa la economía nuestra. Hoy JP Morgan dijo que la acción de Ecopetrol cayó de una manera muy fuerte y más o menos en ese informe dice que no compren esa acción. No lo digo yo, lo dicen los señores de la banca de JP Morgan. Mm. Los recaudos tributarios cayeron en un 30%, María Camila. Ojo con eso. Y eso pues es un problema de que la gente no está haciendo negocio, no se está moviendo la economía y eso tiene un inconveniente. Y como si fuera poco, la inversión externa directa cayó en un 46%. Todas estas noticias que yo le estoy diciendo, María Camila, deberían ser para que el presidente de la República estuviera haciendo la tarea, resolviendo estos problemas y no dedicado a enfriar las relaciones con los otros sectores que él debería trabajar armónicamente para sacar esa agenda. Gabriel, ¿en qué podría terminar ese enfriamiento con todas las relaciones, con el sector privado, con las cortes, con el legislativo, con ese tejido armonioso que Pedro nos describe? No, pero María Camila, a mí me parece, y estoy completamente de acuerdo con Pedro, que es el libreto político del presidente. Yo no creo que pueda tener un libreto distinto. Quienes pensaban que al inicio de su gobierno, cuando convocaba un gran acuerdo nacional, no solo político, sino con todos los sectores, se pensaba más que fuera un presidente bisagra, algo parecido a López Pumarejo, para abrirle la puerta a una nueva forma de política progresista, pero se fue enranchando. Y creo que el discurso del presidente Gustavo Petro sigue esa narrativa y sigue ese libreto en donde el establecimiento en general, que es algo anónimo, que es algo etéreo, que nadie entiende exactamente a qué se refiere, pero donde caben los medios, caben las cortes, caben los partidos tradicionales, a pesar de las grandes contradicciones e incoherencias, porque es con los partidos tradicionales con los que puede sacar las cosas en el Congreso y tener procurador, entre otras cosas, con el sector económico, con el sector petrolero. Eso hace parte de un libreto que tiene un claro propósito político, porque sabe que se avecinan las elecciones del 2026 y donde él sabe que tiene que mantener, así sea un escaso 30%, ese 30% cohesionado bajo esa idea casi que revolucionaria, antiestablecimiento, antisistema, que le permita tener un chance en el 2026, no dejarse absorber por el centro político, no darle la razón a la derecha y más bien antagonizar con una derecha que según él representa justamente todo ese valor de la oligarquía neoliberal, del establecimiento, y con ese 30% del poder jugar una mano muy fuerte en las elecciones del 2026 para mantener el poder. Y no se puede descartar, a pesar de la desfavorabilidad que tenga, tener buenos chances de dejar en la presidencia en el 26 a alguien de su mismo partido. 8:23. Estamos llegando al final de sala de prensa con muchos comentarios sobre este tema que agradecemos a los usuarios por su sintonía. Les quiero preguntar a los dos para terminar con la solicitud de la brevedad. Pedro, arranco con usted. Con todo esto que estamos hablando y teniendo en cuenta que el próximo año ya es preelectoral, ¿usted cree que la tributaria de la cual depende el presupuesto del gobierno del presidente Gustavo Petro pasa o pasa recortada o no pasa? Mire, María Camila, yo en eso sí no me meto a decirle que pueda salir o que no del Congreso de Colombia. Yo, digamos que esa parte no quisiera caer en eso. Lo que sí le puedo decir es que muchos parlamentarios van a tener en cuenta el clima electoral para poder votar eso, porque no recuerdo que Por en el eso, tercer año de tienen elecciones, aprueba impuestos a la gente. O sea, imagínese ese mensaje para los políticos en sus regiones. Yo no conozco. Entonces, veo ese trámite complicado, pero le repito que yo le he dicho a usted el comentario y creo que a Gabriel también. Una persona me enseñó que en política lo único cierto es lo que ya pasó. Entonces uno no sabe que aquí allá qué pueda pasar en esa votación. Pero fíjese que yo coincido con Pedro en que no hay ambiente político,
pero es muy difícil que a un gobierno no le pasen una tributaria. Y yo creo, María Camila, lo siguiente, me llamó muchísimo la atención la reunión de Efraín Cepeda hoy con varios gobernadores, en donde en la ley de presupuesto habían recortado partidas presupuestales para proyectos de inversión en las regiones. Señor. Entonces, si nosotros pensáramos que todos los políticos son políticos que se eligen con voto de opinión, el argumento de que es impopular tramitar una tributaria cabría, pero es que la mayoría de congresistas dependen de esos recursos para hacer política en las regiones, desafortunadamente. Los políticos en Colombia, la gran mayoría, dependen de los contratos y de las transferencias. Y si hay una amenaza de que no van a llegar recursos a las regiones en proyectos de inversión donde tienen sus estructuras políticas en consejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones, se van a ver aprietas para pagar las cuentas de la campaña pasada y financiar la próxima campaña. Así que a mí no se me haría raro que en ese juego de eventos, en ese juego de intereses, una tributaria que vaya con recursos amarrado para las regiones pueda resultar saliendo. Y concluyo con esto, María Camila, y es que todas las leyes de presupuesto, desde que existe la ley orgánica de presupuesto, están desfinanciadas. Siempre las estimaciones de los gobiernos son superiores a las capacidades reales. Es por eso, María Camila, que si bien es un escenario atípico porque se va a tener que decretar, no es atípico que el gobierno le apunte un monto más alto, busque leyes de financiación y con esa ley de financiación lo que busque es lograr los consensos políticos para financiar las regiones donde tienen intereses políticos, tanto de la oposición como del gobierno nacional. Es un círculo en el que los de aquí dependen de los de aquí, en eso tiene razón Gabriel. Pedro, quedamos entonces con su frase de siempre, en política no ha pasado sino lo que ya pasó, y con la promesa de que nos encontramos muy seguido, de pronto como esta semana, para seguir hablando de este tema, de este relacionamiento. Gracias a los dos. Gracias, María Feliz noche, Camila. Pedro, María Camila. Gracias. Un saludo. Y un saludo también para ustedes, los usuarios de Noticias Caracol Ahora, que nos dejan sus comentarios sobre la relación tan importante, pero aparentemente tan quebrada en estos momentos, entre el presidente Gustavo Petro, que duerme aquí en esta casa, la Casa de Nariño, y los señores del Congreso, que tienen sus oficinas aquí en el edificio nuevo del Legislativo. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Un gusto saludarlos en esta emisión originada desde este lugar, el Congreso de la República. Quédense conectados porque ya llega Signo Pesos. Feliz noche para todos.